Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy les voy a pedir que me acompañen a ver el siguiente video por el fascinante mundo de la física. Bien, como es sabido, la física ha formado por gran parte de la historia. Tal es su antigüedad que sus primeros personajes en hablar de ella fueron los griegos. El representante más importante de esa época quizás fue Aristóteles, en el cual su aportación fue descubrir 4 elementos importantes, lo que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Seguido de otro personaje importante está Tales de Mileto. La aportación de él fue el pensamiento lógico-matemático. Un personaje más es Nicolás Copérnico, que él nos habla del movimiento y de que existen más planetas alrededor del Sol. Uno de los personajes más destacados de la física es Galileo Galilei. Su aportación más importante fue el descubrimiento o la invención de un telescopio. Tenemos otros personajes como Simon Ohm, él descubre la corriente eléctrica. Michael Faraday, el inventor del telégrafo. Y quizás nuestros 2 iconos más importantes y representativos de la física es, primeramente, Isaac Newton, que él descubre la gravedad, y su hijo pródigo, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad. Bien, como mencionábamos, Isaac Newton es el que descubre la gravedad. Pero preguntábamos primero, ¿qué es la gravedad? Bueno, la gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en las interacciones entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Existe una teoría. Esta es una teoría matemática sencilla y fácil de manejar. En esencia, según sus postulados, los objetos se atraen de acuerdo a su masa y la distancia entre sus centros. Y en la teoría es la siguiente: si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Si la masa aumenta, la fuerza es más intensa entre los objetos. Y bien, nos marca la siguiente. Las bases de esta ley fueron primeramente enunciadas por Galileo Galilei, en el cual mencionaba que la aceleración gravitatoria es la misma para todos los cuerpos. Esto, al paso del tiempo, Galileo Galilei, con el descubrimiento o la creación del telescopio, nos menciona estos primeros postulados. Pero viene después el personaje más importante e icónico de lo que él lo llama la fuerza de gravedad, Sir Isaac Newton. Desarrolla su teoría de la gravitación universal, que es la que actualmente predomina en estos tiempos, y nos dice que la gravedad actúa sobre toda materia y es una función de la masa y la distancia, es decir, que todo objeto atrae a los demás objetos con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Esa es una fórmula general para poder entender lo que es. Ahora que ya hemos visto un poco de historia y ya hemos comprendido los conceptos básicos de esta ley gravitatoria, adentrémonos en un problema para la resolución del mismo y descubramos lo que Isaac Newton nos quiso enseñar con esta ley. Bien, el problema es el siguiente. Durante el solsticio de primavera, la Tierra y el Sol se encuentran en línea recta. La distancia entre el Sol y la Tierra es de 149.597.701 kilómetros. Pero para efectos de poderlo representar matemáticamente, lo vamos a dejar en 149 por 10 a la 6 kilómetros. Repito, esto para poderlo utilizar en la fórmula. La manera en la que vamos a representarlo, como también nos representa Isaac Newton, su fórmula, es la siguiente, donde tenemos la masa 1 y la masa 2, en donde las masas estamos hablando del Sol y la Tierra. En este caso, mi masa 2 puede ser de
de 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. Obviamente, por ser más grande, esto representa ser el Sol. La masa 1, por ser la Tierra más pequeña que el Sol, entonces tiene una cantidad de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y como había mencionado, la distancia que existe del centro del Sol al centro de la Tierra, que es como se miden las distancias, es de 149 por 10 a las 6 kilómetros. Pero para efectos de la fórmula, entonces estos 149 por 10 a la 9 kilómetros hay que pasarla a metros. Por lo cual aquí lo único que cambiaría era que será el exponente. En vez de exponente 6 lo tendríamos que pasar a exponente 9 y así representarlo que ya está en metros. Para poder ejercer y realizar esta fórmula existe la constante de gravitación universal. Esta que existe en cualquier objeto para que se pueda mantener estable en la Tierra o entre los cuerpos que existen para que exista la atracción o la repulsión entre ellos. En esta parte nosotros nos toca estar encontrando la fuerza, pero de atracción como se ve aquí en la imagen, que se están acercando tanto a la Tierra como el Sol. Obviamente esto nunca va a suceder, o bueno, por lo menos no nos tocará ver que suceda, pero existe una fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. La constante es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y la fórmula que vamos a utilizar, como repito, vamos a calcular la fuerza de atracción o repulsión, va a ser igual a la constante de gravitación universal, que va a multiplicar a mi masa 1 por mi masa 2 y dividirlo entre la distancia al cuadrado. Una vez que ya tenemos entonces nuestra fórmula y los datos necesarios a aplicar a nuestra fórmula, entonces habrá que sustituir uno a uno estos valores que nosotros tenemos aquí en la fórmula que ya establecimos o que nos establece Isaac Newton. Por lo tanto, entonces vamos a primeramente hacer la sustitución de valores. Seguimos calculando lo que va a ser nuestra fórmula general. Entonces la fórmula, la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esto va a multiplicar a lo que son mis masas. Y masa 1, no importa el orden de como lo tengamos acomodado, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto nos quedaría mi masa 1 a 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, que multiplica a 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. Y recuerden que todo esto va dividido sobre la distancia al cuadrado, que sería de 149 por 10 a la 9, como les comentaba anteriormente, pero ya en metros. Esto también al cuadrado. Entonces sería de 149 por 10 a la 9 metros y elevado al cuadrado. Recuerden que todo esto, bueno, así. Entonces vamos sacando cantidades. Con la ayuda de nuestra calculadora, pues podemos ir multiplicando primeramente el valor de mis masas y sacando el cuadrado de la distancia. Por lo que vamos a poner por acá así. Entonces F va a ser igual a G. Ahorita vamos a sustituir el valor de G nuevamente, pero vamos a sacar el valor que tenemos ahí calculado. Por lo que nos da 5.97 exponente a la 24 por 1.98 exponente a la 30. Y esto me da un total de, para reducir y simplificar expresiones, yo le voy a poner el 1.18 por 10 a la 55. Kilogramo por kilogramo, entonces dice que es kilogramo cuadrado. Y ahora,
Ya sacamos el producto de nuestras masas, ahora vamos a sacar el cuadrado de la distancia, que es 149 exponente 9 elevado al cuadrado, y nos da una cantidad de 2.22 por 10 a la 22 también, por 10 a la 22. Metro por metro nos queda metro cuadrado. Entonces, ya que tenemos estas cantidades, nuevamente tendremos que calcular ahora la división de estos dos productos. El 1.18 exponente 55 entre 2.22 exponente 22, y nos da un total de 5.31 por 10 a la 32 kilogramo cuadrado metro cuadrado. Hasta ahí lo que hemos sacado es simplemente los valores que teníamos representados en mi paréntesis. Esta cantidad que ahora tenemos nueva la vamos a multiplicar por la constante de gravitación universal. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal, que es 6.67 exponente a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, que multiplica a 5.31 exponente 32 kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado. Esto va a ser la cantidad de 3.54 por 10 a la 22. Y recuerden cómo eliminar las extensiones de las unidades que nosotros estamos manejando. Este es un metro cuadrado que está en forma de divisor contra este que está dividiendo. Entonces metro cuadrado con el metro cuadrado se elimina, y lo mismo sucede en este caso, el kilogramo cuadrado que está en forma de divisor con el kilogramo cuadrado que está dividiendo. Entonces kilogramo cuadrado entre kilogramo cuadrado. ¿Y cuáles son las unidades de medida que nos estamos calculando? Entonces son los newtons. Y recuerden que siempre, para poder calcular alguna fuerza, llámese como se llame, las unidades de medida son los newtons. Entonces la fuerza de atracción o repulsión que existe entre la Tierra y el Sol es de 3.54 por 10 a la 22 newtons. Bueno, espero que les haya gustado el video y que la información que les fue proporcionada les haya servido de mucha ayuda. No se desconecten y seguiremos en contacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.